Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 38, que se llama Korah. Korah significa depilado o calvo. Estamos en la lilla número 1 y la lilla número 1 abarca o se encuentra en Números, capítulo 16, verso del 1 al 13. Comenzamos. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú obrando, ayudándonos a entender de tu palabra, que seas tú quitando todo obstáculo, toda falta de entendimiento. Danos claridad a nuestra mente, Señor, para poder recibir de tu palabra. Que seas tú menguando nuestras bocas, Padre, y abriendo los oídos de aquellos que escuchan esta parashá y también los nuestros, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos también, Padre, que quites, Padre, todo aquello que está en la atmósfera para distraernos y que seamos enfocándonos en ti y en tu palabra. Gracias te damos, Padre. Bendito eres tú, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, como les dije, vamos a comenzar en Números 16 y este subtítulo se llama Rebelión de Core. Por eso es que esta parasha se llama Korah. Dice la palabra del Eterno. Y se rebeló Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, perdón. Hijos de Eliab y On, hijo de Pelel, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Y habló a Core y a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja, lo acercará a él. Hagan esto, Core y todo el grupo suyo. Tomen incensarios para ustedes y pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Entonces Moishe dijo a Core: oigan ahora, hijos de Leví, ¿no le es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que, y que se te ha acercado a ti, Core, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es el que murmure contra él? ¿Quién es el que murmure contra él? Dos más. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, pero ellos dijeron: no iremos. No es suficiente que nos haya sacado de la tierra de Maná, que mana leche y miel, para que muramos en el desierto, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros. Ok, vamos a terminar aquí en el 13 y vamos a hacer los comentarios, tanto de los de mi esposo y los míos. Ahora, aquí estamos viendo un levantamiento nuevamente, pero aquí no es cualquier levantamiento, sino son los mismos levitas, los primos de Moshe o de Moisés. Vemos aquí cómo se levanta y mencionan los nombres: Core, el Coat, no, Core, hijo de Datán y Abiram. Ellos se levantaron.
Entonces, no tan solo con eso, también parte del pueblo se empezó a levantar. Vemos cómo les hace las preguntas a, a Moshe y Aarón, se podría decir, porque aquí dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, vemos esta expresión que está aquí, en la cual para mí es muy importante, porque yo en esta expresión estoy viendo el carácter de Core. Core era una persona en la cual él pensaba que estaba en lo correcto, en la cual estaba como que ya cansado, como que había algo en su corazón que estaba esperando el momento para rebelarse en contra del liderazgo que el Señor había puesto. Entonces, él dice, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Entonces, él mismo está diciendo, todos somos apartados, todos somos santos y el Señor está en medio de ellos, pero también se estaba refiriendo a él mismo, él quería ser un líder, y si también está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Entonces, Core tenía el pensamiento que tanto Aarón como Moisés, ellos eran los que se estaban exaltando, los que se estaban poniendo como jefes, los que estaban ahí apartándose para el Señor, los que querían llevar el control de todo. Pero aquí vemos una mentalidad errada y una mentalidad torcida porque no era así. Simplemente que Moisés y Aarón estaban siguiendo las instrucciones del Eterno y les hacían saber por medio de ellos lo que el Señor quería, la instrucción del Eterno. Les hacía saber por dónde ir, por dónde no ir, lo que tenían que hacer. Les hacían saber los juicios del Señor. Mas, sin embargo, ellos no lo estaban tomando en cuenta. Aquí vemos otro problema grandísimo. Ahora, Moisés guardó silencio en ese momento, cayó en rostro, se puso ahí y estaba escuchando. En este momento, él simplemente se pone a escuchar a Core y Core sigue hablando y todo el grupo que estaba ahí. Entonces, él pone una condición y se creía como que, bueno, es lo mismo que estaba pasando con Miriam. ¿Acaso el Señor no habla con nosotros también? Es parecido. Estamos viendo que Miriam hizo algo así, pero de, claro, un poco diferente, pero aquí ya es congregacional, ya es en masa. Entonces vemos aquí la condición que pone Core, en la cual dice, mañana temprano el Señor mostrará quién es Él, de quién es Él y quién es santo, y lo acercará a Él. A quien al que Él escoja, lo acercará a Él. Core estaba diciendo eso, porque Core tenía un corazón lleno de orgullo, de soberbia, que no podía ver la verdadera realidad de lo que estaba pasando ahí. ¿Y cuál era la verdad y la realidad? La verdad era que Moshe y Aarón no fueron puestos porque ellos quisieron, sino porque el Señor los escogió. Y esto es algo como que él no soportaba. Entonces, si nosotros vemos la línea genealógica de Core, vemos tal vez, no sé, que viene de un primogénito, vemos algo y tal vez yo en mi pensar pienso, siento que por ahí iba la situación, que él pensaba que él debía de tener todo ese mando, que él se lo merecía por ser tal vez uno de los primogénitos, no lo sé. Entonces, vemos todo ello. Y todavía sigue diciendo, hagan esto, Cori y todo el grupo suyo, tomen incensarios para ustedes. O sea, ya Core aquí ya se está dirigiendo a esas personas que lo estaban siguiendo y dice, tomen todo lo que son incensarios para cada uno de nosotros y vamos a poner fuego. Pero ¿qué es lo que pasó con los hijos de Aarón? Pusieron fuego extraño y murieron. ¿Qué les hace pensar que ellos son especiales ante los ojos del Señor? Entonces, vemos más adelante, bueno, ya Core dice, pone y estipula lo que se tiene que hacer. Entonces aquí Moisés le dice a Core, ya después de que él estipula y dice y hace y deshace, ya habla Moisés, ya abre la boca. Entonces dice Moisés, oigan ahora hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Señor de Israel los haya separado del resto de la congregación?
de Israel. O sea, ya Moisés les está diciendo, el Señor ya los separó a ustedes, ¿qué están peleando? Ya tienen un puesto para ministrar a la congregación, ya tienen un lugar, ya tienen un estatus, ¿qué están peleando? Entonces, vemos todo lo que dice, lo que pregunta Moisés a Core. Entonces, Moisés manda llamar a Datán y a Abiram, que eran los otros dos que también estaban ahí en confabulación en contra de Aarón y Moisés, pero ellos no quisieron ir. Es como un plan de rebeldía, como, nos está llamando el líder, ahora no vamos, no queremos ir, porque a él se le da la gana que nosotros vayamos, no, aquí nos quedamos. Entonces era un plan así, más o menos, yo me imagino. Es lo que se me viene. Entonces, en el último capítulo que leímos, Moisés hace esta última pregunta. ¿No es suficiente que nos haya sacado, perdón? Entonces Moisés llama a estos mismos que mandó a llamar, ellos mismos, Datán y Abiram, dice, no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros. A mí esto me suena como que Egipto era su lugar donde manaba leche y miel. No lo sé. A mí me suena esto, o no sé por la situación que haya pasado ahí en el otro lugar de los gigantes, cuando se rebelaron en contra de Moisés nuevamente y del Señor. No sé a qué se esté refiriendo aquí, pero a mí me hace pensar que tal vez es que están todavía pensando en el Egipto, en lo que dejaron, todavía tienen esa mentalidad de esclavos. Bueno, por mi parte hasta el momento es todo. Ok, bueno, aquí comenzamos con una nueva parashá en esta semana, la parashá de Cora, la cual se encuentra en Números, en el capítulo 16 comenzamos. Y comenzamos la lectura con una rebelión en el desierto. A diferencia de las otras ocasiones en las cuales el pueblo se había quejado de problemas específicos, como por ejemplo la falta de alimento, agua, eh, tenía la necesidad de un Dios que tomara el lugar de Moshe como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. En esta porción, en esta sidra de esta semana, vamos a ver una rebelión clara o abierta. Era el intento de desplazar a Moshe y Aarón como líderes de la nación. Y bueno, vemos que el que encabeza esta rebelión, pues era su primo Cora o Core, que como ya leímos o como vimos en la lectura, también era de la tribu de Leví, era levita. Entonces, él lo que quería hacer era como sobresalir como un defensor de masas o tratar de defender a los, ¿cómo se puede decir? A los indefensos y intenta desacreditar a Moshe en esta ocasión. Vemos que, así como tú lo comentas, él toma a 250 líderes. Más adelante se va a leer esa parte, me parece. No sé si se leyó, sí creo que no. Sí, en el 2 dice que 200 jefes de la congregación. 250 sí, él toma a 250 hombres, pero partes de estos hombres eran líderes y eran primogénitos. Datán y Abiram, ellos pertenecían a la tribu de Rubén. Y bueno, pues ellos tenían también sus sentimientos, sus rencores, porque vemos que ellos también eran primogénitos, entonces ellos se sentían desplazados al haber Moshe declarado lo que el Señor había dicho, de que la tribu de Leví iba a tomar
el lugar de todos esos primogénitos que a partir de que, bueno, pues ya sabemos que la idolatría que sucedió en el desierto cuando el becerro de oro, a partir de ese momento todos los primogénitos perdieron ese privilegio o esa posición de servir en el tabernáculo o de servirle al Señor. Y ahora pasa ese sacerdocio o ese privilegio de servirle a todos los descendientes de la tribu de Leví. Entonces, esta es una de las razones o parte de la razón por la cual esta gente se estaba rebelando, porque se sentía como desplazada, que les estaban quitando ese privilegio o esa posición de ser, bueno, pues ya eran sacerdotes, pero lo que ellos estaban peleando era el sumo sacerdocio. Entonces vemos que Core empieza a alborotar a la gente, a promover un rencor, un odio hacia ellos, porque tanto Aarón como Moshe tenían el liderazgo del pueblo y para ellos, pues su pensamiento o el pensamiento que el enemigo les metió era de que pues ellos no, ellos lo estaban haciendo por sí mismos, a pesar de que, bueno, yo digo esto, ya habíamos visto que el Señor había declarado que, que Aarón iba a ser el sumo sacerdote, que solamente de su línea sanguínea iban a provenir los sumos sacerdotes, y ellos estuvieron presentes cuando esto se dijo. La pregunta aquí es por qué él espera hasta este momento para hacer este alboroto o este reclamo que él está haciendo en este momento. Porque el Señor ya lo había estipulado, yo lo había puesto claro para que no hubieran pensamientos como el que le estaba viniendo en este momento a Core, que él pensaba que como Aarón era su hermano, él le estaba otorgando ese sacerdocio por simplemente ser su hermano, en vez de dárselo a él, que él viene siendo su primo, como diciendo, aquí hay favoritismo entre tú y tu hermano y están tratando ustedes de manipular al pueblo. Un comentario que yo leía decía que poco le faltó para poder decir que aún todos los mandamientos no eran de origen divino. Entonces empieza él con estas dudas que le empieza a meter al pueblo y vemos que empieza a mover. 250 es una buena cantidad de gente y muchos de ellos pues eran líderes. Vemos que vemos que la Torá nos describe eso, que los seguidores de Cora o los que estaban de su lado de él eran jefes de tribus, eran hombres de renombre que solían ser convocados en las reuniones importantes. Entonces era gente que era de confianza, era gente que pues no se esperaba que actuaran de esa forma, pero como vemos, siempre se deja influenciar la gente por otros y empiezan a escuchar voces que no deben de escuchar. Y el enemigo es pues de lo que se alegra, de lo que se alimenta, porque empieza a meter esa espinita, esa codicia,
ese, esa envidia dentro del pueblo del Eterno para poder empezar pues sí, a mover más gente y que más gente se levante en contra del liderazgo. Eh, en esta ocasión, Moshe no dice absolutamente nada, simplemente vuelve a caer de rodillas a tierra y me imagino que estaba orando al Señor, pidiéndole misericordia una vez más para este grupo de personas que se estaban levantando. Porque como tú lo comentaste, si los hijos de Aarón, que ya eran escogidos como sumos sacerdotes y decidieron ofrendar incienso que el Señor no les había mandado, no les había pedido, quisieron hacerlo a su forma. Ellos qué esperaban que les sucediera al hacer exactamente lo mismo, tomar inciensos y decir que pues al que se manifieste el Señor, ese es el escogido, y pues ahora sí que el pez por su propia boca muere, y en esta ocasión pues a él le va a tocar la de perder, y pues eso nos toca verlo más adelante. Entonces vemos que Moshe les dice hijos de Leví, pero él se estaba re- refiriendo al grupo de Core, porque la mayoría de ellos eran levitas, eran ya sacerdotes, estaban sirviendo al Eterno, pero como vimos anteriormente, ellos querían ese sacerdocio, sumo sacerdocio. Entonces, vemos que el mayor grupo venía de la tribu de Leví. Entonces vemos en cierta forma que todo esto que él o todo lo que se está manifestando aquí, no es directamente contra Moshe, sino contra el Señor, porque ellos estaban más que nada refutando todo lo que el Señor ya había ordenado y ya había transmitido por medio de él, de su siervo. Y hay ahí como una falta de credibilidad, una falta de fe en la cual esta persona estaba dudando o haciendo dudar al pueblo a la misma vez de que todo eso provenía de Dios. Él pensó, él quería hacer creer que todo eso provenía del mismo Moshe, pero más adelante vamos a ver lo que en realidad sucede, porque lo que él alegaba era que la santidad era igual entre ellos y no había motivo por el cual él y Aarón estuvieran más arriba que ellos, pero sabemos que siempre debe de haber una persona que tiene que llevar el liderazgo, una persona que siempre tiene que dar la cara por los demás, y más cuando estamos hablando de cosas del Eterno, Amén. porque para él siempre debe de haber una persona a la cual él se va a dirigir. Yo no digo que no se dirige a todo el pueblo, yo digo que sí se dirige a todo el pueblo, pero cuando hay que tomar decisiones fuertes o rápidas, él se tiene que dirigir a sus profetas, a alguien que él ya ha designado y que sabe que tiene una comunión, una relación íntima con él y que él puede discernir lo que en ese momento el Eterno necesita hacer con su pueblo. Amén. Amén. Bueno, hoy en día podemos ver este tipo de personas en las congregaciones, desafortunadamente. Este es un ciclo y es un patrón repetitivo que lo podemos ver también con lo que pasó con Hasatán. Eh, Él se levantó en contra del Señor, él quería estar en el mismo nivel que el Señor, él quiere hacer las mismas cosas que el Señor,
pero él no puede, él simplemente roba esas ideas del Eterno o las tuerce. Entonces, por eso el Señor quiere que tengamos un corazón limpio. La parashá anterior era lo que teníamos en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cómo nos tenemos que mover? En esta parashá están saliendo cosas que había en el corazón de algunos de los miembros de Israel. Entonces aquí vemos todo lo que estaba pasando con 250 jefes de la congregación. Jefes, no eran cualquier cosa, eran jefes que fueron influenciados a través de esa palabrería que tuvo Core, como dice mi esposo, era como si estuviera buscando la justicia de los otros, pero eso también lo vemos reflejado en Absalón. O sea, son espíritus que tenemos que detectar que están en las personas. Cuando hay una persona ungida, lo primero que se va a levantar va a ser algo parecido. Entonces, cuando van a aparecer los cores, van a empezar, ay, esta persona piensa que es bien santa. Esta persona piensa que es la única en el mundo que habla con Dios. ¿Me explico? Siendo que la persona no habla ni siquiera ni dice nada y dice, o tal vez la persona dice lo que y expresa lo que el Señor le está diciendo, inmediatamente se van a activar los cores, inmediatamente se van a activar los absalones. Los cores van a querer plataformas, van a querer, ¿cómo se llama? Poder, van a querer influenciar sobre de otros y van a tener labia, van a tener palabra. Y entonces ahí es cuando van a empezar a querer aplastar a los verdaderos siervos del Señor. ¿Y esto lo podemos encontrar en congregaciones? Claro que sí. ¿Lo podemos encontrar en líderes? Claro que sí. Entonces, desafortunadamente, cuando no hay discernimiento de espíritu, se ponen en las congregaciones líderes sin discernimiento, se ponen líderes con espíritu de Core, con espíritu de Jezabel, con espíritu de Absalón. Entonces, no es que esté ahí Absalón, sino que el espíritu que tenía Absalón y era influenciado a Absalón, se le queda ese nombre y lo identifican así por esas actitudes. Vemos todo esto y esto lo vemos hoy en día. Y por eso es que tenemos que pedir ese discernimiento para poder identificar los verdaderos hijos del Eterno y no fallar en esto. Porque Core tal vez pensaba que escuchaba la voz del Señor, Core tal vez pensaba que el Señor ya lo había apartado, tal vez él estaba escuchando una voz que no era la voz del Eterno y esa misma voz le decía, no, pero si ustedes también son apartados, ustedes también son santos, pero ¿qué se pasa con este Moisés? Mira cómo te está hablando, mira cómo está hablando a la congregación, mira, un sentimiento de indignación estaba fluyendo en Core, siendo que no era del Señor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y pues vamos a terminar esta parashá ahora, vamos a parar esto aquí y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia, gracias Padre. En esta hora te pedimos perdón si en algún momento nos hemos levantado en contra de alguien y te pedimos que seas tú siempre, Padre, ayudándonos a discernir, Señor, que sepamos que es tu voz, Padre eterno, para no errar. Te pedimos, Padre eterno, que a través de estos tiempos, Señor, seas tú otorgando misericordia a cada miembro de tu pueblo, Señor, abriéndonos en el entendimiento, abriendo nuestro discernimiento, abriendo la revelación a nuestra mente, Señor, para poder decirle no al enemigo y pararlo de raíz. Gracias te damos, te pedimos, Padre, que mengues nuestras bocas, que mengues nuestra mentalidad y que seas tú guiándonos a toda verdad, Señor. No permitas que erremos, Padre, sino dar en el blanco. Permítenos tener un corazón apacible y humillado ante ti, el cual siempre acepte sus errores, Padre, y poder humillarnos ante tu presencia y poder tener intenciones buenas, tener un vocabulario positivo, Señor. Te lo pedimos, Padre, que seas tú obrando en toda persona que mire o escuche este video, Señor, que caiga en buena tierra, que germine, Padre, y dé fruto a su tiempo. Te pedimos, Padre eterno, que bendizcas a cada persona y también a sus familiares, Señor, y en cualquier momento que lo escuchen, Padre, seas tú hablándoles, Padre, y redarguyendo
sus corazones. Gracias, Padre eterno de la gloria, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, mañana o tarde o noche. Y no olviden darle like o compartir. Bendiciones a todos y shalom. Nos vemos en la siguiente.